Bueno, acá estamos volviendo. Espero que no se hayan aburrido mucho. Creo que el video anterior no se grabó en Facebook. Bueno, eh, esta parte de la clase estoy un poco cansado. Siempre me canso un poco a esta hora, ¿no? Pero esta es la parte más importante donde voy a tratar de explicar algo que creo que en los otros videos no está bien explicado. Así que voy a tratar de explicarlo con mayor detalle. Primero vamos a empezar con algo que sí está bien explicado en todos los videos, que es para qué sirve. Vamos a hacer un repaso de para qué sirve cada organela celular en las células eucariotas. Ya les dije para qué sirve el núcleo, que es para contener el ADN, formar los ribosomas. El retículo endoplásmico rugoso sirve para sintetizar proteínas vinculadas a membrana o para exportación. Se llama rugoso porque tiene un aspecto, miren, en la imagen anterior, ven que tiene como una pared, eh, bueno, rugosa, sí, así, digamos, con alteraciones. Esas alteraciones son los ribosomas, ¿sí? Que están todos sobre la cara externa de la membrana, están adheridos a la membrana sobre la cara externa de las cisternas del retículo endoplásmico rugoso. Si tiene ribosomas, retículo rugoso, que forma estas cisternas, como les dije. Si no tiene ribosomas y forma tubitos, el retículo liso. ¿Pero para qué sirve? Para sintetizar proteínas vinculadas a membrana o para exportación. Esto lo expliqué bien en el anterior. Otro dato interesante es que se continúa de la membrana nuclear, es decir, nace de la... ¿viste? La membrana nuclear tiene dos componentes, una membrana interna y una segunda membrana externa. De esa segunda membrana externa se continúa el retículo endoplásmico rugoso. Y a su vez, el retículo endoplásmico liso se continúa a partir del retículo endoplásmico rugoso. Es un tema que lo tienen que saber porque a veces se preguntan los choice. Pero es como una pregunta un poquito más difícil. La pregunta fácil es ¿para qué sirve el retículo endoplásmico rugoso? Eso no pueden ignorarlo. Respuesta es para síntesis de proteínas vinculadas a membrana o a la exportación. ¿Para qué sirve el aparato de Golgi? Sirve para complementar esas proteínas que se formaron en el retículo endoplásmico rugoso, para modificarlas. En este organismo se maduran las proteínas y, como les decía, tiene dos caras. Una cara cis, que se conecta directamente con el retículo endoplásmico rugoso, es decir, recibe las vesículas que libera el retículo endoplásmico rugoso. ¿Cómo llegan estas vesículas? Nota al margen, transportadas por microtúbulos. Acá hay una serie de microtúbulos que van llevando esta vesícula de acá hasta acá gastando energía. Y acá lo mismo, hay microtúbulos que llevan la vesícula de un lugar al otro. Bueno, entonces tiene varias cisternas, van pasando la vesícula con la proteína por toda la cisterna y se forma una nueva vesícula con una proteína ya madura que va a cumplir su función final. Si es para secreción, se acumula en el citoplasma y luego se secreta. Si se une a la membrana, está unida ya a la membrana de la vesícula. Bueno, ya se lo dije, no se lo voy a repetir 200 veces. Si alguien tiene alguna duda, me corta y me pregunta. Ese es el Golgi. Después tenemos el retículo endoplásmico liso. Que ven, miren, acá abajo está el rugoso y acá arriba ya está el liso. Forma como estos tubitos. Es tubular su estructura y no tiene ribosomas. Eso es lo básico. Ahora, ¿para qué sirve? Participa en la síntesis de lípidos complejos, colesterol, fosfolípidos, esfingolípidos. Ahí están vinculadas también otras organelas formadas en el Golgi que se llaman peroxisomas. Pero es fundamental el retículo endoplásmico liso, con lo cual está muy desarrollada en células que sintetizan hormonas esteroides, que son hormonas lipídicas, que sintetizan lípidos, como los adipocitos, bla, bla, bla. Eh, Otra función que tiene es la detoxificación. Hacen más solubles sustancias, como hablamos antes del caso de la bilirrubina. Eso hace que esté muy desarrollado en células que participan activamente de la detoxificación, como los hepatocitos. Después tiene una función que solo la cumple en el hígado, y esto es algo mágico, por eso se los puse acá, porque es la capacidad que tiene de quitar el fosfato 6, el fosfato del carbono número 6 de la glucosa. ¿Cómo es esto? Bueno, para explicarles esto voy a volver al dibujo de arriba y vamos a ir a lo que es el espacio intracelular y extracelular. Está todo muy lento en mi computadora, les pido disculpas por eso, pero bueno, vamos a ver si la próxima clase lo soluciona. Mientras no se corte está todo bien. Bueno, fíjense, acá tenemos una célula cualquiera. Esta célula no existe, obviamente es un modelo. Y esta célula, como casi todas las células del organismo, se alimenta principalmente de glucosa.
Ahora esa glucosa tiene que entrar a la célula, para eso hay canales, canales de proteínas. ¿Dónde se formaron esos canales? ¿En qué organelas? En el retículo endoplasmático rugoso. Y en el Golgi. Muy bien. Ahora, está la glucosa paviando por ahí. Ustedes se tomaron un rico helado, se les llenó el torrente sanguíneo de glucosa y viene la insulina que abre más canales de glucosa. Bien, la cosa es que hay canales de glucosa abiertos. Esos canales de glucosa necesitan que haya sodio también. Después hay otra proteína también formada en el Golgi y en el rugoso que se llama bomba sodio, potasio, ATPasa, que se lo pasa sacando sodio de la célula y metiendo potasio. Saca 3 sodios, mete 2 potasios, y eso hace que haya mucho sodio afuera de la célula y poco adentro. Entonces el sodio quiere entrar. Como no tiene por dónde entrar, puede entrar por estos canales, pero para poder entrar tiene que estar acompañado de una glucosa. Cuando hay glucosa, el sodio dice vamos glucosa, y son amantes el sodio y la glucosa, se meten por el mismo canal, tuki tuki, entra la glucosa. Entra la glucosa acá, tiki tiki tiki. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace la célula apenas entra la glucosa? ¿Alguien sabe? Hay unas enzimas, acá sintetizadas en ribosomas libres, porque son enzimas citoplasmáticas, que le insertan un fosfato en el carbono 6. O sea, apenas entra una glucosa, cualquier célula de su cuerpito se convierte en glucosa 6-fosfato. Eso genera dos fenómenos. Primero, que esta molécula ya no sea más glucosa, con lo cual permite que haya un gradiente a favor de que siga ingresando glucosa. Porque si hay mucha glucosa acá adentro, ustedes saben que por una cuestión de ósmosis, si hay mucha glucosa, la glucosa va a repeler a la glucosa. En cambio, si no hay glucosa, el citoplasma va a atraer, es decir, si hay mayor concentración de glucosa, las concentraciones tienden a equipararse. Si hay una membrana en el medio que no las deja pasar, se forma lo que se llama un gradiente de concentraciones, es decir, que hace fuerza pero no puede pasar, que es lo que pasa por ejemplo con el sodio. Bueno, el hecho de que se fosfate la glucosa hace que sea una molécula distinta a glucosa, con la cual favorece el gradiente para que la glucosa siga intentando entrar. ¿Bien? Además, al estar fosfatada, le permite a las otras cadenas enzimáticas procesar esa glucosa, ya sea glucólisis anaerobia, ya sea juntar muchas glucosas entre sí para formar glucógeno. Bien, o sea que la fosfatación produce dos fenómenos. Primero, que tres fenómenos, perdón. Uno es que el gradiente siga estando a favor de que ingrese glucosa. Dos, que activa las vías metabólicas, es decir, que esa glucosa se va a convertir en lo que la célula necesite. Glucógeno, energía, lo que sea. Y tres, esta fosfatación le da más polaridad a esta molécula. Entonces, no se puede escapar, porque no puede, le va a costar muchísimo atravesar la membrana plasmática, porque la membrana plasmática es en el medio apolar, con lo cual las moléculas polares no la pueden pasar. O sea, va a ser una molécula más grande, más polar, y además no existe un canal que permita el paso de glucosa-fosfato. Sí hay canales que permiten el paso de glucosa. O sea, si esta célula estuviese llena de glucosa, no de glucosa-fosfato, sino solo de glucosa, este canal podría invertirse y salir glucosa de la célula. Eso no pasa en ninguna célula del organismo. ¿Por qué? Justamente porque está fosfatada. Salvo, ¿en qué célula? En el hepatocito. ¿Por qué? Porque en el retículo, y acá toda esta explicación es para decirles esto, en el retículo endoplásmico o endoplasmático liso de los hepatocitos está la enzima fosfato, ¿cómo se llama? Bueno, la que saca el fosfato de la glucosa, fosfatasa, glucosa 6-fosfatasa se llama la enzima. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto sirve por lo siguiente, presten muchísima atención. Vamos a suponer que esta célula que está acá es un hepatocito. Acá tienen su sangre. Ustedes comen, esto se llena de glucosa. Entra la glucosa al hígado, por los canales como les mostré recién, se acumula como glucógeno. Pasa el tiempo, disminuye la glucosa en la sangre de ustedes. Se empiezan a poner hipoglucémicos, ya se están por morir. El páncreas secreta una enzima que se llama glucagón. El hígado empieza a romper glucógeno, se empieza a llenar de glucosa 6-fosfato. Acá dentro del hígado. Pasa por el retículo endoplásmico liso. Se le saca el fosfato y queda glucosa libre. Entonces la glucosa empieza a salir de la célula. Y con eso llenan
su sangre y mantienen la glucemia. O sea, el hígado es el órgano que permite mantener la glucemia. Es el único órgano que tiene la capacidad de liberar glucosa en el torrente sanguíneo y eso es gracias al retículo endoplásmico liso. Hay alguien hablando que me está molestando. No sé quién es. Pero no. Isaías Juliano Mute. 2 puntos menos en el examen, pero después me olvido. Tendría que anotar todas esas cosas. Bueno, creo que se estaba peleando con la novia. No alcancé a escuchar la conversación. Después con el video de Facebook la revisamos. Bueno, bien, entonces para eso sirve el retículo endoplásmico liso en el hígado, entre muchas otras cosas, ¿no? Y después otra cosa que ya les conté que es el retículo endoplásmico liso, que este está muy desarrollado en el músculo, es la capacidad de liberar y atrapar calcio. Bien. Esto no quiere decir que sea exclusivo del músculo. Esta función sí es exclusiva del hígado. ¿Sí? La desfosforilación de la glucosa. Eso sí es exclusivo del hígado. Pero lo del calcio lo hacen también los astrocitos. Bueno, no importa. Ya me estoy cansando. Bueno, mitocondrias. Acá lean la teoría endosimbiótica, que es espectacular. Es la teoría más aceptada, hay teorías que la intentan refutar, pero al fin es práctico. ¿Qué es la mitocondria? Es un organismo, una organela que tiene dos membranas plasmáticas, una membrana externa y una membrana interna. La externa la tienen en rojo, la interna la tienen en amarillo, con lo cual tiene dos cámaras, una matriz mitocondrial externa, que es la que está entre el amarillo y el rojo, y una matriz mitocondrial interna, que es la que tienen acá en celeste. Acá en la interna es donde se produce el ciclo de Krebs, y en la pared de la membrana interna está lo que se llama la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces el ciclo de Krebs produce ATP un poquito y equivalentes de óxido de reducción, o sea, las moléculas NAD y FADH. Esas moléculas NAD y FADH llevan átomos de hidrógeno hasta la cadena de transporte de electrones, y acá pasa una cosa mágica, que es que se disocia el átomo de hidrógeno, el protón con carga positiva queda en la membrana, queda en la matriz externa, y el electrón queda atrapado en la cadena de proteínas por eso se llama cadena de transporte de electrones. Eso hace una fuerza terrible que hace que el protón quiera volver a entrar bien, entonces para entrar le pone un canal esta membrana que se llama ATP sintasa, o está unido en realidad el canal a una ATP sintasa. Entonces cuando el protón entra se forma una molécula de ATP con la fuerza que hace ese protón para entrar. Ahora el protón se tiene que unir al electrón y no puede quedar libre eso ahí. Entonces, ¿quién se ocupa de agarrar al protón y al electrón acá adentro? El oxígeno. Bien, y si yo tengo oxígeno que me agarra hidrógenos, ¿qué molécula se forma? El agua. Agua, perfecto. Bien. En el ciclo de Krebs se forma dióxido de carbono y en la fosforilación oxidativa se forma agua. Eso se llama agua metabólica. Los camellos y todos esos bichos viven mucho tiempo sin agua porque tienen gran eficiencia en formar esta agua metabólica a partir de la grasa. Pero no me voy a meter con eso porque me canso. Capaz que lo vemos en otro momento. Bueno, entonces para eso sirven las mitocondrias básicamente. Son muy eficientes en la formación de energía. La energía se forma en una molécula que se llama ATP, después ATP sale de la mitocondria y es usado en cualquier parte de la célula, o incluso dentro de la mitocondria también. Bueno, anda por todos lados. Bien. El lisosoma es una pelotita formada por membrana que adentro tiene enzimas digestivas adentro de la célula. Entonces, cuando, qué sé yo, tengo una mitocondria que está vieja o dañada, no la puedo dejar ahí. Tengo que reutilizar. Si esto es membrana plasmática, tiene un montón de fosfolípidos, un montón de proteínas, todo eso de las proteínas las voy a convertir en aminoácidos, etcétera. Bueno, para eso hay que digerir esa proteína. Bueno, eso se hace dentro del lisosoma, que es una organela intracelular, que principalmente en la mayoría de las células se ocupa de digerir proteínas y organelas viejas o en desuso. Pero en algunas células en particular se ocupa de digerir cosas que la célula endocita, como los macrófagos, son células que son especializadas en eso. Pero sirve para digerir cosas, mayormente en la mayoría de las células, cosas propias de la célula. Y si la célula tiene la célula capacidad de fagocitosis, lo que fagocita esa célula lo va a digerir
también el lisosoma. Lo interesante es que en los momentos de ayuno son mucho más activos los lisosomas. Por eso si usted tiene un ayuno muy prolongado y no tienen glucosa, esos lisosomas van a empezar a eliminar proteínas, sobre todo proteínas del músculo, con lo cual va a perder masa muscular. Estamos hablando en el mediano y largo plazo, por supuesto. Pero ya en el ayuno se activan. ¿Bien? Tienen ahí un stock de cosas a reciclar, cosas que se van poniendo viejas dentro de la célula. Cuando se comieron todo el stock de las cosas a reciclar, empiezan a reciclar cosas que no estaba tan bueno reciclarlas, y ahí es donde se produce la pérdida de masa muscular, la desnutrición, etcétera. Bien, serían los signos de la desnutrición. Bueno, y ahora vamos a lo importante. Bueno, este concepto me parece mágico, el de polaridad celular. O sea, las células no son todas pelotitas tipo huevo frito, sino que muchas células se ordenan para llevar las cosas hacia un lugar en específico. Un ejemplo típico son las células epiteliales, que generalmente se polarizan y tienen un polo basal, donde forman una sustancia extracelular que se llama membrana basal, sobre la cual se apoyan y a la cual están unidas. Bien, después obviamente va a haber otra célula unida a esta y otra célula. Entonces tenemos la zona de la célula que apoya sobre la membrana basal se llama zona basal o polo basal. La parte que se une a otras células se llama zona lateral. Toda esta estructura de abajo se llama membrana vasolateral o zona vasolateral. Y la zona que da con la luz, que es acá arriba, ven que acá dice luz, se llama zona apical. Entonces la parte de arriba que da con la luz se llama zona apical de la célula o del epitelio en este caso. La zona que se apoya sobre la membrana basal se llama zona apical y la zona lateral se llama zona lateral. Pero funcionalmente, esperen que este dibujo me quedó muy... Esperen un cachito, vamos a dibujar mejor. Vamos a poner la membrana, vamos a poner más grueso. Tiempo tenemos, no sé. Esta es la membrana basal. Está formada por colágeno tipo 4, laminina y otras proteínas. Está formada por la misma célula. Esto sería un epitelio. De hecho, esto sería un epitelio glandular, en este caso. Esto es lo que les quiero explicar, que no lo explico antes en otros videos. Entonces, un concepto es la polaridad celular, que hace que la célula tenga una zona apical, que es esta que le estoy dibujando, y acá se va a unir a otra célula. Después vamos a ver las uniones intercelulares. Hay un tipo de unión intercelular que se llama unión estrecha, que va a delimitar la membrana apical, porque las proteínas que están acá en la membrana apical no van a poder pasar más allá de la unión estrecha. Entonces se va a delimitar otra zona que se va a llamar vasolateral. Toda la lateral que le estoy dibujando ahora y toda la basal que se va a unir a la membrana basal. La zona vasolateral va a tener dos componentes, como su nombre lo indica. Un componente lateral donde están todas las uniones intercelulares, la unión estrecha acá arriba que impide el paso de sustancias y de proteínas, y otros tipos de unión. Por ejemplo, los filamentos intermedios van a estar unidos por puntitos que se llaman desmosomas. Los filamentos de actina van a estar unidos por una unión que se llama zónula adherens. Lo dejé en amarillo, eso fue malo porque en amarillo están las vesículas, vamos a dejarlo en verde. Zónula adherens. Se llama zónula porque va a rodear a toda la célula, es decir, va a formar un cinturón así, alrededor de esta. Si uno lo mira de arriba, sería como un panal de abejas. Imagínense que estas son muchas células unidas entre sí, acá estamos haciendo como un corte. Bien. Y acá vamos a dibujar otra celulita. Con 3 va a ser suficiente. Bueno, entonces en la membrana lateral van a estar las uniones intercelulares. En la membrana basal va a haber uniones entre la célula y la membrana basal. Por ejemplo, la de los filamentos intermedios se llama hemidesmosoma. Entonces ya lo vamos a ver después en la próxima clase. Desde el punto de vista de la organización de la polaridad celular, vamos a tener un polo basal, apoyado de la membrana basal, y un polo apical hacia la luz. Si es una célula secretora, en el polo apical se van a acumular las vesículas de secreción, que son estas que están acá en amarillo en este caso. Y así es como las células forman sustancia intercelular. Acá en este caso es solo la membrana basal, porque los epitelios, esto es un epitelio y los epitelios
Son muchas células unidas entre sí, acá están las uniones, con escasa sustancia intercelular, la membrana basal. Son avasculares, los vasos sanguíneos que van a nutrir estas células van a estar por acá abajo. No sé qué color ponerlo porque el rojo ya lo usé, pero bueno, acá por acá abajo van a estar los vasos sanguíneos. Cerca de la membrana acá va a haber un tejido conectivo laxo, siempre debajo del epitelio hay un tejido conectivo laxo, eso anótenlo, con vasos sanguíneos. Vamos a poner así la B de vasos sanguíneos acá. Y así es como se conforma, por ejemplo, un epitelio. Entonces, todo epitelio va a tener una membrana basal formada por el propio epitelio al cual se une. Si tiene una sola capa de células, es un epitelio simple. Siempre va a estar unido a esa membrana basal y las células van a estar unidas entre sí con escasa o nula sustancia intercelular. Si tuviese otra capa de células acá arriba, sería un epitelio estratificado, ¿no es cierto? Ahora, puede ser también que una célula X, en vez de ser una célula epitelial, no tenga polaridad, sea una célula. Vamos a salir de acá y vamos a usar. Denme un segundo. Vamos a hacer así. Este video ya terminó acá con el tema de la célula, pero vamos a ir a Google, donde estamos acá. Vamos acá, vamos a poner fibro. ¿Están viendo la pantalla de Google? Sí, ahí se está viendo. Bueno, fibroblasto, dibujo, a ver, imágenes. Vamos a poner imagen. No hay ninguna que sea demasiado buena. Qué interesante. A ver esta. Esta me gusta, vamos con esta. Bueno, nos vamos a divertir un rato. Abrir una pestaña nueva. A ver si tiene suficiente tamaño. Sí, perfecto. Bueno, fíjense qué hermoso. Estoy esperando que esta línea baje de ahí porque me molesta. Bueno, este sería entonces un esquema de piel, donde tenemos las tres capas de la piel, la epidermis, perdón, que es un epitelio. O sea, les voy a dibujar dónde estaría la membrana basal para que ustedes se ubiquen. Se la voy a dibujar en rojo. Acá iría la membrana basal, separando lo que es la epidermis de la dermis, sería la membrana basal del epitelio. Toda esta estructura que está acá en este color, va a cambiar de color. Todo esto que está acá en este color medio amarillo oscuro, o medio amarillo, no sé, serían las células vivas, es decir, los queratinocitos básicamente. 90% de queratinocitos, después hay melanocitos y otras células. Y esto sería el estrato córneo, ya son células muertas, aplastadas, que protegen la piel. Por debajo de todo epitelio van a tener un tejido conectivo. Es malo el dibujo que elegí en realidad. Van a tener un tejido conectivo donde hay mucho colágeno. Vamos a dibujarle el colágeno en rosa, que es todo esto, son haces de colágeno. Acá en realidad esto tiene que tener una división, porque tenemos una dermis superficial, donde hay muchas más células, va a haber muchísimos fibroblastos, y mucho vaso sanguíneo, y una dermis profunda, donde va a haber solo muchísimo colágeno. Después tenemos la hipodermis, donde básicamente lo que vamos a tener son tejido adiposo. La verdad que el dibujo que elegí es malo, pero bueno, no lo había visto antes. Bueno, ¿qué pasa? Si yo agarro un pedacito acá de la dermis y lo agrando, no de la hipodermis, sino de la dermis, acá está mal el dibujo. Es más, vamos a agarrar un dibujo nuevo, porque este está mal. Perdón, pero a los fines prácticos es lo mismo, ya van a ver por qué. Déjenme buscar otro. Vamos a buscar esto. ¿Ven? Esta es una imagen de microscopio. Esto es mejor. ¿Ven? La realidad siempre es mejor que los dibujos, porque los dibujos pueden estar mal. Bueno, déjenme borrar todas estas líneas. Bueno, esto es un fibroblasto. ¿Ven? El límite de la célula es el que ustedes ven perfectamente. ¿Ven? Que tiene esta forma así. Este es el núcleo. Ven que no tiene una polaridad. Bueno, ¿qué hay acá afuera? Todo alrededor del fibroblasto. Bueno, hay sustancia intercelular. Va a haber fibras y sustancia amorfa, que básicamente son glucosaminoglicanos, es decir, moléculas que tienen una base proteica, después muchos dímeros de azúcar y mucha agua alrededor, ¿sí? Que se forman como un gel. Bien. Las células pueden o no contactarse entre sí.
Con color la dibujar. O sea, puede haber contacto entre las células, eso es una cosa más nueva que se ha descubierto ahora, antes se creía que no, pero aparentemente en la mayoría de los casos las prolongaciones de un fibroblasto o fibrocito se extienden hasta tener uniones con otra célula. Hay un tipo de unión que todavía no les mencioné que se llama unión nexo, que es como un poro donde el citoplasma de una célula tiene una pequeña unión con la célula de al lado y por ahí puede pasar moléculas chiquitas como glucosa, ATP, todos los electrolitos. Electrolitos llamamos a sodio, eh, potasio, calcio, cloro. Bien. En realidad, electrolito es toda molécula que tenga polaridad, pero cuando hablamos de electrolitos a secas nos referimos a esos elementos. Ahora, ¿qué veo yo acá? Fíjense, veo una, dos, tres células bien con su núcleo, todo acá. Y toda esta cosa que les voy a dibujar ahora, les voy a dejar con otro color, en blanco directamente. ¿Ven? Que no está formado por células, está formado por sustancia intercelular. ¿Ven? Acá hay una patita de fibroblasto. Todo esto es sustancia intercelular. Una sustancia intercelular puede estar formada por fibras o por sustancia amorfa. Y acá estoy respondiendo a la pregunta que me hicieron antes, de cómo es el tema de la sustancia intercelular. El fibroblasto es justamente una célula que es una célula típica del tejido conectivo y el tejido conectivo tiene mucha sustancia intercelular. Si tiene mucha sustancia amorfa y muchas células, se llama tejido conectivo laxo. Si tiene pocas células y muchas fibras, se llama tejido conectivo denso. Bien, comparen eso con lo que veíamos antes de epitelio. Y esta la vamos a eliminar porque es malo el dibujo, básicamente porque el fibroblasto está dibujado en un lugar donde no tendría que estar. Y bueno, vamos a ver si me deja abrir esto de piel. Sí, me lo va a dejar abrir. Esto es un corte de piel, pero es microscopía. Y fíjense cómo el fibroblasto está bien donde tiene que estar. ¿Ven? Les voy a dibujar para que ustedes se ubiquen. Les voy a dibujar en rojo la membrana basal que separa el epitelio del tejido conectivo. ¿Bien? Desde la línea roja, si no les voy a dibujar todo porque es un embole, de la línea roja para arriba tenemos el epitelio. ¿Qué ven ustedes? Muchas células unidas entre sí con escasa o nula sustancia intercelular. Estas son las células basales, todas estas. A veces el corte se deforma un poquito. Esto que está acá es un linfocito, esto es otro. Estas son las células del estrato espinoso, ven que genera como una estructura así, se ve cierta sustancia intercelular mínima, pero todos estos son queratinocitos. Estos son queratinocitos, pero estos de acá también son queratinocitos, ¿ok? Por ahí puede haber algún melanocito, no importa. Bien, pero esta es la epidermis, acá arriba. Epidermis es un epitelio. Muchas células unidas entre sí con escasa, casi nula sustancia intercelular. Tiene una polaridad, porque acá arriba, bueno, este es un corte que terminó ahí, pero acá arriba va a estar la luz y esta es la parte basal. Esta, donde está la membrana basal, es la parte basal. Este es el polo basal de cada celulita, pero también es el polo basal de todo el epitelio, ¿se entiende? Por debajo voy a tener un tejido conectivo laxo, con muchos vasos sanguíneos. Por debajo del epitelio voy a tener un tejido conectivo laxo. Por debajo de todo epitelio voy a tener un tejido conectivo laxo con muchos vasos sanguíneos y con muchas células. ¿Qué células voy a encontrar acá? Voy a encontrar los fibroblastos, porque van a formar la sustancia amorfa que está acá, y me van a formar las fibras. Bien, las fibras acá son media celestitas, se tendrían que ver más rosas, la verdad. Y acá vamos a notar la diferencia entre una célula epitelial, un tejido epitelial, son muchas células unidas entre sí, y un tejido conectivo, donde ven que está la celulita, está el fibroblasto y alrededor es como que hay pocas células, están más alejadas, entonces hay mucha sustancia intercelular, fibras y sustancia amorfa. Además, en el caso de la piel y de muchos tejidos conectivos laxos, son muy ricos en células, no son todos fibroblastos. Esta célula que está acá puede ser un macrófago o un mastocito, que son células vinculadas a las alergias. También hay eosinófilos, como pueden ver acá, con este núcleo tan particular. Este también puede ser, bueno, este también puede ser un eosinófilo, la verdad. No importa. Pero lo más frecuente es que haya muchos macrófagos y monocitos, además de fibroblastos. Macrófagos, monocitos y fibroblastos son las células más
frecuentes en el tejido conectivo laxo, sobre todo si están en contacto relativo con el exterior, porque son células de defensa. Bien, entonces, si esas células se unen mucho entre sí, forman poca sustancia intercelular y tienen una función de protección, de transporte, etcétera, seguramente van a formar un epitelio. Si las células forman mucha sustancia intercelular y se dedican a proteger y a mantener ordenada y activa esa sustancia intercelular, van a formar un tejido conectivo. ¿Se entiende? ¿Ven? Acá dice fibras de colágeno. Las fibras de colágeno, esta imagen no quedó muy buena, pero las fibras de colágeno ustedes generalmente la van a ver en rosa, y más que fibras de colágeno son haces de colágeno, porque esto no es una fibra, sino que es una banda infernal de fibras todas unidas entre sí formando haces de colágeno. De hecho, la piel, a ver, déjenme ver, vamos a poner piel acá. Oh, no tengo ninguna imagen buena de piel, que lástima. A ver, no, pero alguna tengo que encontrar. A ver. Me voy a sacar fibroblastos y voy a poner solo piel. Así les muestro la diferencia entre lo que es la dermis y la epidermis. Todo lo que es la... acá. A ver, esta no me gusta mucho. Bueno, en mis videos está buenísimo, pero con esta vamos a mandar. Esperen que les abro. Bueno, fíjense. Vamos a sacar todas estas rayas locas. Entonces, les voy a dibujar primero que nada la membrana basal, que va a separar la epidermis de la dermis. Acá estaría la membrana basal, lo de arriba es epidermis, lo de abajo es dermis. Estas cosas que van, estas prolongaciones de la dermis hacia la epidermis se llaman papilas. ¿Bien? Todo lo que está arriba de la línea roja es el epitelio. Esta es la parte queratinizada, esta es la parte viva, son los distintos estratos. Y abajo, fíjense cómo en la dermis papilar, esto es un folículo piloso, así que me está arruinando un poco lo que les quiero mostrar. Pero fíjense cómo tenemos muchas células. Si yo agarro este pedazo de acá, ¿qué notan acá abajo? ¿Hay muchas células o pocas células? Hay pocas células. Muy pocas células, muy bien. Esas células tienen el núcleo bien picnótico, es decir, que son fibrocitos, que son fibroblastos que ya no están teniendo tanta actividad. Después lo que tienen son grandes haces de colágeno. Esto se llama tejido conectivo denso. ¿Ven? Grandes haces de colágeno, tienen una celulita acá y otra ahí, casi no tienen celulitas. ¿Por qué se llama reticular? Porque el colágeno va así, o sea, va en todas las direcciones. Bien, a esta parte de acá no le presten atención porque esto es un folículo piloso, entonces no me ayuda a lo que les quiero mostrar. Bien, entonces lo vamos a ver cuando veamos piel. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que si ustedes tienen muchas células unidas entre sí, van a tener un epitelio. Si ustedes tienen células con mucha sustancia intercelular, donde lo importante es la sustancia intercelular, van a tener un tejido conectivo. Bien, esa es la diferencia. Y siempre todo va a depender de las células. Es decir, lo que forman acá el epitelio son las células, porque forman esta membrana basal, porque se unen entre sí, es decir, están determinadas genéticamente para generar esta estructura. En cambio, el fibroblasto, que es la principal célula del tejido conectivo propiamente dicho, va a sintetizar mucha matriz extracelular, ya sea más laxa o más densa. Más laxa tiene más sustancia amorfa, más células, más densa tiene más fibras, y va a mantener esa sustancia extracelular. ¿Cuál es la función? Bueno, del tejido conectivo laxo es la nutrición de este epitelio y la defensa, porque tiene muchas células del sistema inmune, como les mostré antes. ¿Y cuál es la función principal del tejido conectivo denso? Sostener a la piel. Es decir, el colágeno es una proteína que si vos la querés estirar, tiene una fuerza terrible. No me acuerdo exactamente, pero creo que con un haz de colágeno de 1 centímetro de diámetro podés mantener 100 kilos de tracción. ¿Se imaginan algo de 1 centímetro de diámetro como 100 kilos? Es una cosa de locos. De hecho,
El cuero de los animales, básicamente lo que se hace con el cuero de los animales es preservar esta estructura de la dermis reticular, que básicamente es una estructura de colágeno. Entonces todo lo que la ropa de cuero, las carteras de cuero, los cinturones, que ustedes los tiran, es muy difícil que se corte. Bueno, es básicamente colágeno. No sé si vieron la película El poder del perro, que se trata de un lazo. Se trata de muchas cosas, pero trabajan con cuero de animales y bueno, ahí se puede ver ¿vieron cuando se hace un lazo para enlazar a un animal? Que el animal va corriendo y lo enlazan y con el tirón, básicamente el animal cae con todo el peso y la fuerza que lleva, no se rompe por nada del mundo eso. Bueno, eso básicamente es colágeno todo, se hace todo un procedimiento para que el colágeno se vaya preservando y, bueno, y ordenando. Bueno, después se hacen ciertas cosas para que el colágeno ahí quede direccionalizado, quiero decir. Pero bueno, los tendones, los ligamentos, el ligamento es lo que une a un hueso con otro, los tendones que unen al músculo con los huesos son todos de colágeno. Bien, esos son tejidos conectivos densos. En el caso de los tendones y ligamentos, un tejido conectivo denso, regular, ordenado, o sea, todas las fibras de colágeno van en el mismo sentido. En el caso de la dermis, por ejemplo, es un tejido conectivo irregular porque esto se puede tironear para cualquier lado. Es decir, si vos tenés una cartera de cuero, por ejemplo, la puedes tirar de arriba para abajo, desde los costados, y no se va a romper. ¿Por qué? Porque tiene fibras de colágeno en todas las direcciones. Bien, y lo mismo pasa con la dermis. La dermis sirve para eso. Y obviamente esos haces de colágeno no se limitan a la dermis profunda, sino que proyectan haces hacia la dermis superficial, pero acá tienen que pasar entre las células y después hay mecanismos muy fuertes de unión entre las células de la epidermis a la membrana basal y de la membrana basal con el colágeno subyacente. Bien, eso es lo que permite que todo esto se mantenga unido. Todo esto se lo vamos a ver cuando veamos piel, y además hay cierta elasticidad, con lo cual también hay fibras elásticas metidas acá en este bolón. Bueno, muy bien. Entonces, quería terminar esta clase dando esta explicación de cómo, que fue una de las preguntas que me hicieron, cómo las células van a tener cada cual sus propias organelas, pero además se van a coordinar entre sí para formar distintos tipos de tejidos. En este caso les expliqué cómo se forma el tejido epitelial, con muchas células unidas entre sí, cómo se forma el tejido conectivo, con pocas células pero mucha sustancia intercelular, y algunas de las funciones de la sustancia intercelular, como la resistencia a la tracción en el caso del colágeno, o el rol de nutrición y defensa de lo que es el tejido conectivo maxo. Bien, acá les voy a poner en el chat a ver, a lo mejor les voy a buscar el link porque tengo tiempo todavía. Prácticas de histología, buscan en Google prácticas de histología. ¿Y cuál será esta? Acá tienen, les voy a pasar el link, copienlo rápido porque ya se termina el Zoom. Se lo pongo acá en el chat, copienlo ya mismo, ábranlo y acá van a ver un montón de imágenes que les van a poder aclarar la situación. Ahí hay buenas imágenes y están bien explicadas. Vamos a trabajar con ese atlas. Así que copienlo ya mismo antes de que se termine el Zoom. Es gratis, no pasa nada. Pueden usarlo todo lo que quieran. Bueno, gente, espero que les haya sido útil. Esto se hizo medio largo. Si tienen preguntas, las anotan y me las hacen el lunes. Me pueden hacer por Facebook también. Y si quieren clases extras, se organizan con más de 20 personas. Las hacemos jueves, viernes, sábado, domingo, no tengo problema. Antes, si jugaba a Boca, no las hacía, pero ahora es mejor ni ver a Boca, así que las podemos hacer en cualquier momento. Así que bueno, nos vemos a más tardar el lunes. Suerte. Adiós. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. No, gracias. Sangre del Ceibal.